Buenas noches, amigas y amigos que una vez más sintonizan plataforma. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Sentipensar, como dice el gran escritor Eduardo Galeano. Esa habilidad, esa posibilidad de poder unir tanto la idea como el sentimiento y poder entonces así ir construyendo a través de la base de los debates, del debate necesario, de las ideas que se encuentran para poder ir avanzando en relación con esta sociedad que estamos tratando de construir. Soy Naida Acevedo Medrano y una vez más, gracias por permitirme entrar a sus casas. Un saludo, como todos los jueves, a esa diáspora que nos sintoniza en Canadá, en Estados Unidos, que el programa pasado leí un comentario vinculado precisamente con ¿por qué no saluda a la gente de Estados Unidos? Claro que sí, mucha gente de este paísito ha buscado como norte, como rumbo de Estados Unidos, entonces el abrazo grande, cálido, fraterno, hasta allá. Para el resto del continente, por supuesto, para América Latina, nuestra América Latina, también fuerte el saludo, el abrazo cercano. La gente que está en Europa, Carlos Escobar, que se mantiene con una conexión muy cercana en noticias y en procesos de opinión, entre otras tantas. Abrazo grande a Asia, que cada vez hay más personas allá, y pues bueno, lo que nos corresponde a la casa, a este paisito, eso. Conversamos, platicamos, plantamos ideas, semillas que pueden ir fortaleciéndose en relación con lo que se va colocando en la palestra, con la realidad nacional, entre otras. ¿De qué vamos a conversar hoy? Pienso que lejos de hacer el balance tradicional del año, creo que podemos hacer como una lectura contextual alrededor de los principales hitos fundamentales que marcan al país culturalmente, si se quiere, económicamente, políticamente, entre otras, y que definitivamente tenemos que colocarlo sobre la mesa. Pienso que vamos a traer a colación precisamente una película que está en la plataforma de streaming Netflix y que nos puede servir un poco como un ejercicio de conversación, de comparación en relación con qué tipo de personas nos hemos ido convirtiendo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de todos estos años en los que hemos ido avanzando como país, pero también como un espacio societal que nos permite vernos, reconocernos, conversar, entre otras tantas. A la película a la que me refiero es una que está ahorita con mucha bulla sobre qué hay que ver, etcétera. Entonces, en español, titulada No mires hacia arriba o Don't Look Up, ¿verdad? De un muy interesante director, Adam McKay. Adam McKay además recrea en sus comedias, sobre todo en esta en particular, con un humor negro maravilloso, el tipo de sociedad en la que nos hemos convertido y que definitivamente también nos llama a conversar sobre algunas cosas sobre las cuales hay que poner la mirada. En ese sentido hay que hablar más allá de la inmediatez, más allá de lo coyuntural, de lo bueno, lo malo, las mejores decisiones adoptadas por el último gobierno, etcétera, sobre qué tipo de gente habita El Salvador y más allá de qué tipo de cultura nos asiste, sí unir con hilos, digamos, como buena costurera o buen costurero, este ejercicio que culturalmente a nivel mundial se ha dado a bien llamar globalización, y cómo esta globalización también coloca a la cultura en un elemento de compartir formas de ver la realidad, aunque ya vamos a hablar en algún programa qué significa la realidad, ¿verdad? ¿Qué implica hablar de realidad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que nosotras y nosotros percibimos como real y qué no? En ese entendido, entonces, hay que conversar sobre cómo en determinados momentos los pensamientos dominantes han generado todo un aparataje que nos permite también responder a esas mismas necesidades y a esos mismos intereses que se plantean los grupos dominantes en relación con los momentos económicos históricos.
Muchas de las sociedades, muchos de los seres humanos, en general los seres humanos respondemos en relación con cómo nosotros nos colocamos frente a los otros o frente al otro o la otra, o más bien si somos parte de eso que se ve como lo denominado otredad, ¿verdad? En este sentido, los seres humanos buscamos aceptación permanente, y la aceptación permanente pasa por generar ejercicios que no necesariamente nos llevan a tener un mecanismo de debate mucho más amplio, concreto y directo, sino que más bien a plegarnos a determinados ejercicios en la sociedad. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que precisamente El Salvador y mucho de la sociedad salvadoreña, y también ya ahora a nivel mundial, cuenta con esta abstracción concreta y directa que implica ahora la realidad. Es decir, vivimos en un mundo sobre todo profundamente virtual, es decir, hablemos por ejemplo del famoso metaverso, ¿verdad? El metamundo, que es esta gran red forjada en función de mundos virtuales, y que definitivamente va a marcar la pauta, o está marcando la pauta, de cómo entendemos el mundo y la realidad. En El Salvador, de manera específica, han habido momentos bien interesantes. O sea, el momento, como ya lo hemos desarrollado en varios programas, el momento específico del encuentro de varias culturas, aunque con una base originaria compartida. Por ejemplo, la cultura pipil, nahuapipil, la cultura lenca, la cultura mayense, al occidente del país, muy pequeña pero visible, habitable, etc. Y que en este ejercicio de conocer, es saber, es compartir, es de un pequeño territorio que es El Salvador, como también esto marca las tónicas culturales. Un país de tránsito, un país que busca ejercicios de migración permanente, pero que a su vez es también invadido en su momento. Como ya lo hemos colocado, 500 años se van a cumplir, y esto también es un parteaguas muy específico en la historia que permite un ejercicio de debate y reconstrucción. ¿Cuánto nos marca el ejercicio de colonización en El Salvador y la colonialidad asentada con ello? Sobre todo con la creación de nuevo orden mundial en relación con la división internacional del trabajo. Es decir, quedamos relegados a ser aquellos indios, entre comillas, porque se pensaba que se había descubierto las Indias occidentales, de hecho así denominadas por muchos años, y que definitivamente nos convierte en mano de obra, primero esclava, vendible, utilizable para los fines y requerimientos, y no solo como la mano de obra desde la perspectiva de lo que ahora escuchamos tanto, recurso humano o capital humano, sino que también desde la perspectiva de la utilización de los bienes naturales con el fin último de cumplir un requerimiento específico en esta maquila ya consignada a nivel mundial, que fue esta División Internacional del Trabajo. Necesitaban lana, algodón, añil para hacer las prendas de lujo de en ese tiempo Europa, necesitaban oro, necesitaban muchos de los minerales existentes en este continente, y pues nos convertimos precisamente en ello. ¿Cuánto transformó culturalmente nuestro sentir, pensar y actuar? Pues hasta el día de hoy nos marca estos ejercicios de colonización. Como bien sabemos, hay un ejercicio de independización 300 años después, es decir, cerca de 1821, y definitivamente también esto marca otra tónica de diálogo y conversión del aparato cultural, económico, político. O sea, la creación de este ejercicio en torno a un discurso de salvar al pueblo, independizarnos totalmente de Europa, en este caso de España, no hizo más que también encontrar alianzas estratégicas específicas que al mediano plazo nos llevó a un nuevo ejercicio de dominación por este orden mundial establecido posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver precisamente por esta configuración de élites económicas que vuelven su mirada a la dinámica internacional creada y recreada
para que en este nuevo orden mundial entonces se configurara o nos configuráramos como los famosos países de la periferia, es decir, aquellos países que no necesariamente participamos de la Segunda Guerra Mundial, pero que sí estábamos alrededor de estas grandes potencias que se colocaron geopolíticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y así fueron emergiendo, creciendo, fortaleciéndose otra vez desde el corazón, sangre y bienes naturales muy propios y muy desde las regiones, las regionalizaciones que desde la periferia fuimos, o somos todavía, porque somos regiones periféricas. En ese haber, entonces, estamos dando una tercera vuelta, digamos, siendo como muy abarcadora en periodos muy largos de la historia, que nos lleva nuevamente a repensarnos qué tipo de sociedad y países somos. Hablar de la virtualidad, de la globalización, etcétera, no nos lleva solo a pensar en el mecanismo de la economía como tal, pero sí como la economía echa mano alrededor de estas construcciones culturales para fortalecerse cada vez más. ¿Qué significa esto? Que dentro de la construcción categórica de globalización hay también todo un ejercicio de dominación en el que la población, la gente, la humanidad en su conjunto todavía anhela creer. Y en ese ejercicio de creer es que anhela una figura sobre la cual depositar todas aquellas carencias que aún no hemos logrado cubrir. Y las carencias tienen que ver también profundamente con todo lo identitario que que se ha ido tergiversando a lo largo de la historia y que ha dado como resultado esto que somos. Este híbrido en el que culturalmente no sabemos exactamente qué somos, entonces hay que empezar a esclarecer de dónde venimos, qué somos, qué nos ha sucedido, qué nos han quitado, qué nos han añadido, qué quieren que quede invisible de acuerdo con los mecanismos específicos de dominación y del criterio hegemónico de la dominación, que esto es muy importante colocarlo así, y que se esmeran precisamente estas élites dominantes para que no lo veamos nunca, para que esto es lo que sea, lo que no se vea, lo que se obvie. En un mundo en el que se pregona, como ya lo hemos comentado anteriormente, que no hay ni izquierdas ni derechas, es importantísimo hablar de la identidad, sea esta híbrida, pero reconociendo qué es este híbrido. O sea, si estamos hablando de que el híbrido es la mezcla de cosas, hay que reconocer qué porcentaje de cada cosa cohabita en nosotros como sociedad. Entonces tenemos una profunda carga, sí, por ejemplo, de opresión de precisamente todos estos imperios, todas estas naciones encargadas de buscar en donde focalizar sus principales intereses en materia económica, entre otras, pero también vemos cada vez más invisible, como es el lado oculto de la luna, estos otros ingredientes o estos otros elementos socioculturales que también nos construyen. Es ahí donde hay que poner atención, ¿no? Porque permanentemente, como el objeto del deseo o como el tema del deseo al que hace referencia uno de los grandes psicoanalistas del mundo, que es Lacan, buscamos de manera recurrente llegar a ese deseo, cubrir ese deseo cuando no hay más retorno al mismo que vivir otra vez el proceso una y otra vez, sabiendo que su devenir es el mismo. En este sentido, repensar la sociedad, repensarnos en conjunto, también requiere tener una idea completa y certera de quiénes somos y que precisamente nos lleve más allá de la inmediatez. Por eso es que para este programa no me he dado a la tarea de hablar qué ha pasado, qué ha dejado de pasar en un año. Eso lo podemos seguir haciendo de acuerdo con los temas que elijamos. Mejor veámonos un poquito más profundo que eso y veamos entonces si lo que estamos construyendo todavía en esta mezcla cultural, económica, política, globalizada, responde a un tenor de búsqueda de sociedades más justas, sociedades equitativas, sociedades capaces de dar a quienes requieren mayor apoyo, contención, respaldo, lo que
se necesita para llegar a ejercicios de igualdad en la sociedad y si estamos también restando a aquellos que han acumulado tanto en su conjunto y que han abonado muchísimo en estos ejercicios de desigualdad existente. En ese sentido, creo que es muy importante reconocer y decir que la globalización nos ha llevado a ese extremo de pensar que en el mundo todas y todos somos iguales y no hay nada más falaz que eso. Es decir, esa es una de las mentiras más grandes a través de las cuales esta doctrina en un sistema dedicado a explotar sobre todo, que es el sistema capitalista, que es el que conocemos, el que reconocemos, en el que hemos vivido hace ya más de 2 siglos, ¿verdad? Aproximadamente, y que definitivamente se va recomponiendo una y otra vez, pero cada vez tiene menos margen en un país con recursos, con bienes finitos. En ese entendido, si no buscamos ejercicios que encuentren un eco alrededor del reconocimiento del cambio climático, el reconocimiento de las afectaciones y las responsabilidades del cambio climático. Si no buscamos un ejercicio que nos coloque al centro de los seres humanos en la diversidad que somos y que nos invite a dialogar desde esa diversidad, no desde un pensamiento profundamente hegemónico, ¿verdad? Un pensamiento hegemónico en donde hay una construcción de sociedad, de familia, de estatus social, de estatus económico, en el que cada uno cumple un rol determinado para beneficiar ese ejercicio de pensamiento. Entonces seguimos repitiendo una y otra vez estos mecanismos que desde la conquista también nos dejaron relegados e invisibilizados en nuestra propia identidad. En este haber, entonces, la globalización no solo nos ha mostrado este escenario equitativo que no existe, sino que además nos pregona, digamos, valores muy particulares vinculados con las famosas meritocracias. Si tú te esfuerzas, lo logras. Si vos te esforzás y realmente buscas ese espacio en el que podés sobresalir de acuerdo con tu estudio, de acuerdo con tu habilidad para el trabajo, de acuerdo con tu habilidad con los negocios, entonces salir de la pobreza, y eso significa que ser pobre entonces es una situación superable en la medida que haces vos tus propias elecciones, nos coloca cada vez más en un escenario tan superficial de reconocimiento de la individualidad como un eje fundamental de la globalización. Increíble y así de discordante es esto, es decir, hablamos de las globalizaciones en donde el elemento más importante es la individualidad, no la colectividad, imagínense qué interesante. Y que por otra parte también nos coloca en un escenario profundamente manipulado. Es decir, el no reconocer las desigualdades profundas y más que las desigualdades profundas, las causas de esas desigualdades nos hacen replicar, poniendo, como ya hemos hecho el comparativo, curitas en situaciones o circunstancias que necesitamos operaciones de corazón abierto. Muchos ejemplos de ellos tienen que ver con la lógica de perpetuidad de la protección social mal comprendida. La protección social no tiene más finalidad que lograr generar un mecanismo de contención temporal para aquellos grupos que se han visto afectados en ejercicios de exclusión profunda. Sin embargo, cuando estos ejercicios son perpetuos, es que no solo es un ejercicio de disminución de las capacidades y el desarrollo como seres humanos, sino que también se convierten en un ejercicio de búsqueda de nichos de votantes en donde definitivamente nos llevan a una y otra vez replicar el círculo del que no salimos, en donde los pocos siguen teniendo pocos y los que tienen muchos seguirán teniendo mucho. Se oye un discurso utópico, sin embargo hay lugares en los que se ha logrado este ejercicio de diálogo, ¿no?
Por eso es que son los grandes debates. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que el sistema capitalista tenga algunas aristas verdes, multicolores, algunas aristas específicas de color morado, entiéndase feminismos, diversidades, ideologías de izquierda que comparten o cohabitan con este sistema capitalista, que sabemos que a la larga también tiene sus propias limitaciones y que tiene una lógica específica de explotación a su base, ¿verdad? O queremos avanzar a un debate nacional e internacional sobre la construcción de sociedades más justas que no necesariamente estén construidas con esa lógica de explotación y acumulación. Reglas claras a través de las cuales el Estado pueda generar un mecanismo de diálogo, pero que también pueda tener una voz contundente y clara en relación con este vasto ejercicio, con este avasallador ejercicio de erosión completa de la dignidad humana que ha tenido la doctrina neoliberal en el sistema capitalista. Siendo realistas, si hablamos de izquierdas y de derechas, las colectividades vinculadas con las izquierdas buscan precisamente esas construcciones de sociedades equitativas. Hay que ver qué tanto se cohabita y con quiénes se cohabitan, aunque vaya por segmentos. Habrá momentos en que las izquierdas radicales no tendrán eco en la sociedad, ni en su programa, ni en su conjunto, porque las condiciones materiales no están dadas. Entonces tendrá que ser por determinados segmentos históricos. Yo sí creo en la posibilidad de una apuesta colectiva con sus segmentos, con la posibilidad de diálogos entre pares que nos permita ir avanzando a la búsqueda de esa interacción más justa socialmente, económicamente, políticamente, holísticamente con nuestros ecosistemas que nos permitan evolucionar como seres humanos. Lo dejo planteado este jueves en preámbulo del último día del año. Nos vemos de todas maneras la próxima semana. Esto es un ejercicio continuo. Espero que pasen una noche de fin de año con todo lo mejor posible en el buen sentido espiritual de la palabra y nos vemos el próximo jueves, como suele ser, como debe ser. Un abrazo bien grande, feliz año, feliz 2022 y seguimos. De eso se trata, empujando. Un abrazo bien grande y fuerte. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Cuídense mucho.